Bueno, cuando quieran, creo que estamos todos un buen grupo para arrancar. Bueno, si les parece, damos inicio. En principio, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presentes en esta invitación que hemos realizado desde la Comisión Infancias del Colegio de Psicólogos de la provincia de Neuquén, Distrito 5. Damos inicio a este conversatorio que hemos dado en llamar El problema de la infancia y el abuso sexual infantil en las infancias, mitos y realidades locales, articulaciones posibles. Este trabajo surge a partir de una investigación realizada por la licenciada Denise Silverman, titulado El caso de L, una invitación a salir de la naturalización del abuso sexual infantil y la violencia familiar. Nos parece sumamente importante poder dar un debate y analizar entre todos esta temática que es tan conmovedora, horrorosa y muchas veces silenciada, ¿no? Bueno, para ello contamos con 3 expositores. Los voy a presentar. La licenciada Denise Silverman, ella es psicóloga, coordinadora de la Comisión de Infancias del Colegio de Psicólogos, Distrito 5, miembro del equipo de investigación sobre suicidio, Junín de los Andes, ex miembro del equipo psicosocial del Hospital de Junín de los Andes. También nos acompaña Mariano Escliar, él es antropólogo, docente, miembro del equipo de investigación sobre suicidio, Junín de los Andes. Miriam Gianni, ella es licenciada en Psicología de la UBA, jubilada de Salud Pública, exdirectora de Salud Psicosocial del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, y contamos con la presencia de Carolina Di Pietro, ella es trabajadora social, pertenece al Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud de Neuquén, y es la coordinadora de la Mesa Interministerial e Interpoderes de ASI. ¿Sí? Nos estará hablando de las pautas y las prácticas a tener en cuenta frente a la sospecha o el develamiento de una situación abusiva. Entonces, si les parece, damos inicio y la invitamos a Denise a comenzar su exposición. Por favor, les pedimos que apaguen todos los micrófonos y cada expositor va a tener 20 minutos. Yo a los 15 minutos después voy a estar avisando para que todos podamos conversar. Adelante, Denise. Bueno, buenas tardes a todos, acá celebrando este encuentro que hemos organizado con muchas ganas, a partir también de inquietudes desde la comisión, bueno, siempre pensando en poder sostener y revisar continuamente una práctica situada también, y es por eso que me decidí a escribir sobre una niña que me conmovió desde el momento que la conocí, y me permití hacer una licencia literaria en relación a esto, y también tomar una escritura con la persona del nosotros, en vez de la primera persona del singular, porque bueno, creo que escribimos y que bueno, producimos también en torno a los recorridos, a quienes nos han bueno, dejado su impronta de las lecturas, de la formación, y porque creo profundamente en la construcción colectiva. Así que bueno, acá les voy a presentar el caso de L. La presentación del caso en cuestión. El caso que vamos a presentar hemos decidido llamarlo L. L, nacida en Chile, viene a vivir a Junín de los Andes con su mamá y su hermanita. Del padre de L escasean noticias. La madre de L consigue trabajo y casa en una estancia. Este patrón, devenido en pareja, ejerció violencia sobre ella y las niñas. L resiste a las provocaciones, los golpes, insultos y regalos. L vive de modo alternado entre la escuela y su casa. L había intentado huir luego de una escena con el padrastro, quien además, días previos, habría marcado a fuego a la madre de L, con el marcador de las reses. Escenas vistas por peones, en conocimiento de la escuela y la policía, asegurando todos que este individuo es imparable, quien además suele llamar a L burlonamente Beata. Esta golpiza, como el cuadro de peritonitis, tendrá consecuencias graves en la salud de L.
L padece además una diuresis, es decir, se hacía pis continuamente durante el día, durante la noche, atribuida y tratada además de forma errónea como un descuido de su parte. Esta situación ocasiona burlas por parte de sus compañeras de colegio. Frente al deterioro de salud de L, su mamá se muda con sus hijas a una casita cercana a la escuela. A L la describen como una niña con carita sonriente, nunca triste, trato cortés. Firma sus tareas de colegio como la loquita de Jesús. Frente a la pregunta de por qué, por castigo de ella misma, ya que cuando le dijeron por primera vez loca, se disgustó, pero luego lo tomó como nombre propio, decidió firmar con él. Este apodo vino a partir de estar durante muchos momentos absorta, ella dice, en Dios, hablando sola. Este caso, que podría resonar por tantísimos que hemos ido escuchando y acompañando, es sin embargo un extracto de la historia de la beata Laurita Vicuña, una niña pobre de origen mapuche, cuyo sufrimiento es bandera del paseo turístico de Junín de los Andes. Laura muere de una peritonitis luego de una larga agonía. Fue declarada beata el 3 de septiembre de 1988. La ascensión de Laura a la santidad es analizada a partir de lo que se dan en llamar virtudes. Obediencia. Era obedientísima, no ponía reservas a nada de lo que le mandaban. Palabras suyas son estas: la obediencia debe ser ciega. Austeridad y mortificación. Nos hemos permitido este entramado, tejido literario, entre tramos de la vida y la historia de Laura, ya publicados, otros transmitidos oralmente, y la casuística clínica desde la que hemos hilvanado algunos de los aspectos que queremos remarcar. Este trabajo presentado a modo de caso pretende poder interpelar el mito fundacional, al menos uno y muy vigente, de Junín de los Andes y las localidades aledañas, entendiendo por tal aquel mito fundador, Aitión, causa en griego, en tanto que aquel mito etiológico que explica el origen de un rito o costumbre. Escuchamos por primera vez el relato de Laura Vicuña. El asombro y el horror nos invade. Pero si es este relato, entre otros nombres propios, el que venimos escuchando en los dispositivos de admisión de niños, en los de violencia hacia mujeres, en esos dispositivos, esta historia se reedita una y otra vez. ¿Qué impronta y marcas transgeneracionales deja este mito, hoy ritual turístico? Cuando algo del orden de un trauma terapéutico, de un trabajo terapéutico, permite un despliegue de la novela familiar, haciendo de ella un propio relato, la estetización de la violencia y el abuso remite como mínimo a 3 generaciones precedentes. Retomando la casuística de los motivos de consulta de las admisiones y un relevamiento desde la práctica clínica también de colegas, las consultas escasamente remiten a alguna discapacidad o lo que se ha de llamar del espectro autista, siendo en su gran mayoría situaciones de violencia familiar, sospecha de abuso sexual o abuso consumado, ocupando otra gran cantidad las consultas que podríamos enmarcar en problemáticas de conducta en general y relacionadas al ámbito escolar, pudiendo estas últimas, cuando media un espacio de trabajo, llegar a enlazarse con situaciones traumáticas como causales, ligadas estas a violencia familiar y desplegadas luego en la escuela. Pero este relevamiento desde la propia práctica, lo recuperado desde nuestro quehacer clínico, no tiene un correlato en estadísticas. ¿Por qué cuesta tanto poder hacer registros, escritura, instalar algo de un detenimiento que posibilite el análisis de nuevas propuestas a partir de lo que escuchamos, de lo que acompañamos, de lo que hacemos lugar? Sabemos que la estadística y la construcción de un perfil epidemiológico permitiría poder contar con políticas públicas y recursos necesarios para su abordaje. ¿Cómo entonces podemos construir este problema y una estrategia de trabajo acorde y respetuosa? Mito, cultura, religión. Lo que siempre fue así, continuar. Actualmente existe un importante movimiento de las mujeres indígenas que buscan erradicar el chineo. El chineo es la violación de niñas de comunidades originarias disfrazados de costumbre cultural. Lanzada esta campaña pública de difusión y pedido de sanción de una ley que las proteja de estos abusos, que se declare un crimen de odio al chineo.
El pedido concreto es que haya un agravante en el caso de violaciones en bandas cometidas por criollos en perjuicios de niños, niñas, niñas, mujeres de pueblos originarios. Se reclama además que estos crímenes se declaren imprescriptibles. La campaña se hace también para que se deje de decir que es una práctica cultural y para que se sepa que es una política colonial sistemática. El chineo llegó y la opresión sobre nuestros cuerpos, territorio, es infanticidio, proclama una de las voceras de estos movimientos. La palabra chineo tiene una carga colonial y habla de un acto racista, patriarcal y genocida. Exigimos la abolición del chineo y justicia para nuestras ancestras, nosotras y nuestras niñas. Volvemos a pensar en Laurita, en las Lauras. La historia de Laura Vicuña nos remonta nada menos que a finales del siglo XIX, contexto que se lleva adelante además por parte del Estado argentino, el etnocidio y genocidio sobre el pueblo mapuche, mientras el tiempo en donde Junín se conforma fuertemente como un espacio de referencia de todo este territorio. El silencio y la obediencia van conformando para las comunidades vulnerables estrategias de supervivencia. Una ronda que no es juego. En la línea de la investigación de textos históricos es que recuperamos la historia de Laura, hilvanando con ella líneas de pensamiento y preguntas. A la luz de aquella historia cruda, se reavivan los lugares que escuchamos reafirmarse socialmente. La madre de Laura sucumbió a la seducción de este patrón, no siendo lo suficientemente fuerte para dejarlo a tiempo. Este personaje siniestro será más tarde histórico, reconocido socialmente, ya que participa activamente de la Fundación de San Martín de los Andes. Hay registros fotográficos de esto, quedando su violencia solapada en su personalidad de buen vecino. Nos preguntamos, mientras que la caracterización de Laura como la niña mártir que se entrega para salvar a su madre, esta es la promesa que hace Laura, que le cuenta a su mamá en el lecho de muerte, es el ideal, con borramiento de su linaje mapuche de por medio, el modelo a seguir. Una canción de ronda se popularizó después de su muerte, canción que imaginamos cantada en las plazas, veredas y recreos. Tal como los cuentos clásicos, las rondas también transmiten y se transmiten de generación en generación, pero también transmiten valores, valorizaciones que se hacen memoria, cuerpo, se bailan, se repiten, quedan marcas. Con una canción sencilla, celebremos, compañeras, las virtudes de una niña que entre nosotros vivió. Laura por nombre tenía, pero todos le decían por su amor a la virtud la loquita de Jesús. Fue Laura, aunque muy niña, raro ejemplo de virtudes, obediente, humilde, pía y modesta sin igual. Sin embargo, nos faltaron quienes solo por envidia hasta mala fe encontraron en sus actos de virtud. ¿Cuántas veces fue humillada, perseguida y castigada? Ella, empero, siempre igual, siempre alegre, angelical. En el mundo la apenaba una cosa solamente, que su madre no pensaba mala vida abandonar, y por verla convertida ofreció también su vida, cual ofrenda de expiación, con cariño y con amor. Y con penas muy severas, con esperas muy aceras, el Señor probó a su sierva por 2 años y algo más. Sufrió todo muy callada, con Jesús crucificada, y dispuesta a sufrir más por salvar a su mamá. Una tarde del mes de enero, en la casa de su madre, vio venir al compañero. Al colegio quiso huir. Su acción tan acertada fue tan mal interpretada que por eso y nada más la azotaron sin piedad. Difícil resulta imaginar esta letra entonada jubilosamente, pero es desde este contraste que muchas de estas canciones de rondas infantiles nos hablan de la transmisión y reproducción de significantes, conceptos, prácticas, roles de género y mandatos sociales. La mortificación, la penitencia, el silencio y la culpa, significantes que como coordenadas recortan un escenario local. Una niña, como tantas, construye sintomáticamente en su cuerpo, con sus recursos simbólicos, lo que vive. Frente a los indicadores inespecíficos de abuso sexual infantil y los relatos de violencia sufrida, padecimientos que, como suele ocurrir en estas problemáticas, quedan atribuidas a alguna debilidad de la víctima y no responsabilizando al agresor. La invitación es entonces a desnaturalizar el tormento de una niña, convertir. Surge así otra pregunta: ¿qué efectos hay en esta cadena de descuidos y la no aplicación de una ley alguna?
en ese destrato, en ese debilitamiento de una vida que se fue apagando ante la vista de toda una comunidad. Nunca operó la justicia. ¿Qué hubiese pasado allí? ¿Qué efectos habría hoy en la comunidad si algo de lo legal hubiese operado? Una niña murió en una cadena de malos tratos y nada pasó con ello. Y como respuesta se redobla con un discurso de sacrificio. Eva Ghiberti nos plantea: no resulta difícil reconocer la misma estrategia canónica, inicialmente desde el mito bíblico. La responsabilidad es siempre de las víctimas, son ellas las que causan la tentación, y de ese modo se intenta gestar falsa memoria en las víctimas, tal como sucede actualmente. Este intento de provocar sentimientos de culpa y de confusión en las víctimas constituye un clásico de las intervenciones actuales con los niños y niñas víctimas, ya sea por parte de las familias, cuando las instituciones judiciales salvadas sean las excepciones. La figura de ese conocido ciudadano no solo no fue sancionada, sino como ciudadano ilustre participó de la fundación de San Martín de los Andes. Al llegar a los 11 años de Laura, el acoso se hace más intenso. Laura muere con casi 14 años de edad. Remarca Ghiberti: nominar la persistencia de esos daños no impulsa otra índole de registro, de percepción, reconocer que pudo haberse impedido, o sea, que pudo no haber sucedido aquello horroroso. Premisa que posiciona el ataque adulto en el ámbito de la contingencia, circunstancia que fundamenta la justicia que se reclama para la víctima. Esa contingencia define nuestra impotencia ante quienes deciden victimizar al niño o a la niña, en tanto no cuentan con protección que permita prever el delito, exceptuando a aquellos niños y niñas que han sido advertidos y pueden zafar del ataque. De lo contrario, lo contingente y por ende impredecible de las violaciones, incesto y abusos, que son todas categorías diferentes, constituye el soporte de la irrupción de la sexualidad adulta en la vida de la niñez. Perdón, Denise, te Consideramos, quedan 5 sí, minutos. bueno, ya cierro. Consideramos entonces de suma importancia recuperar nuestra experiencia clínica situada y ubicada en esta particularidad geográfica, histórica y política, desde las coordenadas de un análisis en el aquí y ahora. Desde esta práctica entonces se abren otros interrogantes. ¿Cómo? ¿Con qué registros entonces se cuentan no solo en salud? ¿Se registran las consultas de ASI y de violencia? ¿Hay articulación entre los registros de las diferentes instituciones? ¿Hay articulación entre los órganos de aplicación de las leyes de protección y prevención 2785 y 2302? Sabemos que la epidemiología no es la exposición de los casos particulares, sino la lectura justamente de aquello que se repite, que insiste y que requiere de un abordaje. De los registros que sí hay, ¿se produce información con eso? ¿Por qué molestan? ¿Qué obtura o qué visibiliza? ¿Qué intermedio es posible contribuir entre un banco de datos de niños abusados y el no registro como modo de preservación de la intimidad? ¿Cómo poder diseñar políticas públicas integrales en la protección de los niños sin esta construcción de problema, su lectura epidemiológica y su posterior aplicación en el diagrama de políticas públicas realmente integrales? Podemos pensar entonces que la falta de registros, escrituras y desnaturalización de estas problemáticas podría estar sosteniendo estructuras fundamentales de la comunidad. Planteado en otros términos, ¿qué ocurriría si se comienza a problematizar, a romper ese romanticismo ligado al sacrificio? ¿Qué posibilidades de romper con ese sostenimiento estratégico, religioso, cultural, estatal? Algo de este recorrido se viene dando también desde las colectivas de mujeres, quienes vienen acompañando y denunciando situaciones de ácido y de violencia. Puede ser esta comisión de infancias del colegio quien dé el puntapié para contar con esos perfiles epidemiológicos. Podemos interpelar, preguntar y poner en agenda estatal. Podemos decir desde nuestro relevamiento artesanal que nos preocupa la alta tasa de consultas. ¿Cómo visibilizamos esta práctica como actor social que somos en tanto nos constituimos como comisión de infancias? Nos advierte Ghiberti: la metodología que se utiliza en salud pública reclama el conocimiento de cifras demográficas, estadísticas en general, descripción y magnitud del problema, consecuencia, factores de riesgo, factores de niños, factores de padres, factores de cuidadores, policiales, factores relacionales, factores comunitarios y sociales, que incluyan la inserción de elementos jurídicos de prevención y programas acordes en los primeros ítems establecidos.
como trabajadores podemos producir estos números. Es parte de nuestra especificidad, es al mismo tiempo aquello que nos permite de esto que vemos repetirse, que nos lleva al sentimiento de que nunca llegamos a tiempo. Sin una coherencia, sin esta articulación entre los trabajadores y lo que acompañamos y producimos, y el diseño de políticas públicas, el abordaje siempre será del orden del desencuentro. Bueno, aquí compartido el texto, un texto que empecé a pensar hace muchos años, hace más de 7 años, y en un viaje de Junín para San Martín, luego de participar de la investigación de suicidios, con Mariano fue la primera persona que le compartí algo de esta línea de pensamiento, así que Maro, te paso la posta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por la invitación. Como un viaje en auto de la época en que se podía compartir el mate se convierte después en un espacio como este, es lo interesante del trabajo colectivo. Varias veces hemos charlado con Denise de este asunto. Leí más de una vez la ponencia para armar el comentario, y ahora que la vuelvo a escuchar, en realidad no la leo, sino que la vuelvo a escuchar, me vuelve a impactar y a conmover, digamos, ¿no? Así que bueno, quizás comparto unas notas que quizás son en clave más antropológica. Yo soy de oficio antropólogo, pero está bueno que por ahí lenguajes que se vayan cruzando, ¿no? Esto lo digo de la mano del agradecimiento por la invitación a todas y todos, también de que por ahí hay algún uso de algunos de los términos que en el campo de la psicología, del psicoanálisis, es un poco otro, pero me parece que ahí hay algo de gracia también en los diálogos, ¿no? Cuando los diálogos siempre tienen algo medio intraducible, y me parece que eso es desafiante. Yo leí las notas del caso L, hice unas notas. No sabía si ponerle notas, si ponerle latidos, si ponerle destellos. Así que lo dejé como destellos, porque tengo la sensación de algo que se apaga y se enciende, y vieron cuando hay un destello, se ve con mucha claridad, pero después se apaga y todo es un poco memoria y reconstrucción hasta que venga otro destello, y tiene algo de lo repentino, ¿no? Que es convocante, pero un poco atemorizante también. Entonces yo empecé leyendo el texto como ensayo, y me movilizó mucho. Después lo volví a leer, pero ahora me dejé como empujar por el sustrato del texto. Para mí el sustrato del texto es la dinámica de lo desgarrado y de lo desgarrador. Entonces pensé tomar el texto como si fuera un lienzo, ¿no? Y ponerme a arrancarle retazos conceptualmente. Y algunos retazos dicen, ¿no? Bueno, un patrón devenido en pareja que pega y viola a todas, a la madre, a la hija. Un patrón pareja que marca los cuerpos de una mujer con un hierro incandescente, y ese cuerpo de madre que ya está marcado ahora le pega a la niña, después la cuida. Fuerte es la golpiza de la madre. Laurita igual resiste los golpes, los insultos, las provocaciones. En el colegio la burlan, loca, loquita, y su sufrimiento se hace bandera. Sos una santa, Laurita, pero ¿te llamás Laurita o también llevas el nombre que encabeza los legajos pálidos y transparentes de la admisión? Hay un tejido artesanal que hizo Denise junto con otras trabajadoras, que es donde estamos capaces enhebrándonos ahora. Pero ensombreciendo esa artesanía, hay como una enorme línea de producción, una gran maquinaria industrial que está enraizada en el saqueo colonial, y que es una especie de maquinaria industrial que produce otras telas, que no son artesanales. Son las telas para el desgarro. Entonces yo voy a identificarme, o tratar de identificarme con algo de los cuerpos de este relato del juego entre la tela, el tejido artesanal de Denise y ustedes, y versus la tela industrial de
del progreso, de la revolución industrial, ¿no? Entonces, primero identificarme con esos cuerpos de la Via Yala, cuerpos americanos que sin querer se pusieron en juego en los socavones mineros de Potosí, por ejemplo, para que viajara el oro a Europa a hacer la revolución industrial y armar esas máquinas. Y también irme a conectar a Europa con esos cuerpos que se habían hecho obreros a la fuerza, ¿no? Las brujas obreras, y también esos obreros que todavía añoraban como labrar sus huertos, cuando se les había impuesto el capitalismo y el hacerse obreros como un modo de existencia social. Y ahí quiero rescatar algo de esas prácticas de esa época que un poco están, pero no son las que resaltan, que es que esos primeros cuerpos obreros, obreras devenidas a la fuerza, no hacían huelgas en esas maquinarias. No hacían huelgas al principio como interrumpir la fuerza de trabajo para que no se obtenga ganancia. La práctica de esos grandes contingentes de cuerpos era la práctica del sabotaje. Las máquinas se rompían, se quemaban, se destruía la maquinaria con la ilusión de en algún punto poder volver al tejido artesanal. Así que resonando con eso, voy por un ensayo que sea más del sabotaje de las máquinas, de hacer telas en serie, que de la huelga, de interrumpir por un rato. Sabotear esas máquinas, las máquinas de la violencia, sobre los cuerpos, porque bueno, no hay como un telar artesanal. No hay como un telar artesanal. Segundo destello. Laurita ha muerto, pero alguien la retuvo como un mito y no la dejó partir. Y acá tomé algo de las 12 tesis sobre la muerte, sobre la economía de los muertos de John Berger, que es un texto inagotable, corto e inagotable, donde Berger nos dice que es muy raro que algo pueda cruzar intacto la frontera entre la infinitud y el tiempo. Y nos advierte, porque Laurita está muerta, que ver a los muertos como las personas que alguna vez fueron tiende a oscurecer su naturaleza. Nos propone intentar considerar a los vivos como podríamos asumir que lo hacen los muertos, es decir, colectivamente. Los muertos nos ven colectivamente. Reducirlos a lo que alguna vez fueron sería oscurecerlos. Entonces, como dice Denise, no es Laurita la que murió, sino que son todas las niñas, hay un colectivo de infancias allí. Entonces, zafemos de la opacidad del mito, zafemos de lo que el mito oscurece. El mito explica, pero en su explicación opaca. Porque primero, como saben todas las que han ido conocen algo de la historia de Laurita, a Laurita primero la pintaron blanca y adolescente. Es decir, invisibilizaron, ¿no?, su niñez morena, su niñez mapuche. Como Amelina Romero, muchos años después, que apareció muerta en un basural del Seance, apareció, es decir, la asesinaron, fue un femicidio. ¿Qué decía el diario Clarín en ese momento? Que Melina había dejado la escuela, que era una fanática de los boliches, que al padre no lo veía, que no tenía proyecto de vida. Y bueno, ¿cómo no la iban a matar en un descampado del conurbano, ¿no? Como Laurita. Entonces, el mito, sea el mito de Laurita como mito religioso, o sea la noticia de un diario como mito contemporáneo de la modernidad informatizada, siempre está este juego entre en que el mito explica y en su explicación justifica lo que vendrá. Y en ese justificar opaca otros relatos posibles. O sea, el mito es en ese sentido, para leerlo críticamente, necesario, pero también normalizador. Y por eso son tan importantes los contrarrelatos, ¿no? Tenemos disposición de muchos contrarrelatos artesanales. Algunos han trascendido. Anoté algunos ligados a la identidad de Laura como colectivo. 500 años, nada que festejar. ¿Fue una conquista? No, fue un descubrimiento. No fue ni un encuentro de dos mundos, fue una conquista. Eso pasó en 1992, se enarboló como contradiscurso, 500 años después del comienzo de la conquista. Dijeron ustedes, ¿no?, las mujeres y las feminidades, ni una menos. No se trata de crímenes pasionales, son femicidios.
contrarrelatos. Y ahora, ¿por qué Laurita es una santa, a pesar de que todo tiembla en medio de la marea verde? ¿Cuál será su virtud? ¿Qué recuerdan de esa niña muerta? ¿Por qué es tan raro, como dice Berger, que algo pueda cruzar intacto la frontera entre la infinitud y el tiempo? ¿Qué le hacen decir a Laurita? ¿Qué le hacen decir a Melina? ¿Le siguen haciendo bullying desde el Vaticano o de las tapas de Clarín? ¿Loquita de Jesús? ¿Loquita de los boliches? Quédate girando sobre tu propio dolor. Así te usamos como ejemplo, como una ideología para que no se rompa todo de una vez al precio de tu cuerpo, que es cuerpo colectivo. Pero Laurita, como dice Berger, son todas las niñas, los niños y les niñes que están en esos legajos endebles, en esos expedientes archivados, en esos relatos con voz quebrada, que a dónde fueron. Y Denis nos dice en su texto, intervengamos ahora, psicólogas, porque Laurita está en nuestros consultorios, está en la salita, está en la escuela, está en el barrio, está en el campo. Y a la vez nos dice, el Estado también es responsable. Y yo como antropólogo me sumo y digo con Denis, intervengamos ahora, antropólogos. No dejemos que se naturalice. Cuestionemos si esa es la única manera de narrar a Laurita. Y sobre todo, si ese relato, investido de poder mitológico, religioso, va a ser la única forma de explicar el mundo. El andamiaje simbólico disponible, la entextualización, es la que va a armar las fronteras de lo que es posible de ser imaginado. Un lenguaje disponible desde el cual se puede nombrar lo que sucede y sobre todo lo que nos sucede, incluso para hablar del mundo interior. Y este orden simbólico del que nos hablan de Laurita no me hace sentir bien ni me representa. Esta entextualización disponible normaliza las violencias. Por eso necesitamos y por eso producimos otras. El juego literario que hizo Denis de presentar el mito bajo la forma de un caso clínico tiene mucho valor político porque de pronto disloca el sentido. Y al quitarle ese halo religioso, nos devuelve algo que debiera de ser evidente. Allí hay sufrimiento, allí hay violencia patriarcal, allí hay instituciones que no hicieron. Tercer destello. Todo santo es político, todo santo es sexual. Laurita no es Ceferino. Ceferino en Namuncurá no la pasó bien, ¿no? Eso lo damos por descontado. Pero él es el otro santito de esta zona. Es varón, es hijo de un cacique, y hay que notar que a diferencia de Laurita, le tocó en suerte sufrir, pero otro plan. Porque Ceferino no fue un cuerpo ultrajado, violado, enfermo y desatendido, sino que Ceferino fue un indio convertido, educado, occidentalizado, como el ejemplo de que eso era posible, la humillación de un pueblo. Fue mostrado, fue viajado, fue convertido y fue tratado por los mejores médicos de Europa cuando se le declaró la tuberculosis. No casualmente como Laurita en el contexto de la campaña del desierto. Ceferino, varón, supo aprender, desenvolverse, adaptarse, fue curado, fue vestido. Laurita supo aguantar el dolor y dar la vida. Las desigualdades de género operan hasta a la hora de santificar. Y no es que no haya niños varones violentados, vendidos, violados, pero no son esos niños varones los que el poder, todo el poder elige para santificar, sino este otro, Ceferino, virtuoso, convertido, varón, hijo de cacique. Y no puedo dejar de ver esa operación que se apoya en las líneas de la división sexual, donde los cuerpos feminizados tienen un lugar y los cuerpos masculinizados otro, inclusive a la hora de sufrir los mecanismos de la violencia blanca, colonial y adulta. Cuarto destello. El chineo de las niñas es el chineo de la tierra. Como bien dijo Denis, y lo definía en su ponencia, el chineo es
la práctica de la violación de niñas indígenas a modo de marcarlas como propiedad. Fue un legado dejado por los invasores españoles a sus sucesores, los criollos, y es un crimen de odio. Entonces el chineo es herencia y continuidad colonial. Varones adultos sobre niñas mujeres. El patriarcado recargado por el colonialismo y por el capitalismo de despojo. Muchas antropólogas feministas, pero sobre todo cada vez más mujeres y disidencias indígeno-campesinas, nos van haciendo entender que el cuerpo es parte del territorio, que somos territorio. Y en tal sentido, toda la empresa imperial de conquista y de extracción, digámoslo, la empresa del progreso, la empresa del desarrollo, lleva a cabo su guerra depredadora, a la misma vez sobre los cuerpos que vulnera, el cuerpo de Laurita, y sobre la madre tierra. La violación de las mujeres, con la que empieza cada incursión de conquista, no importa si es de la corona española en el siglo XVI, del ejército argentino de Roca en el siglo XIX, o de los marines norteamericanos en Siria. Cada incursión de conquista es continua con la explotación de la tierra. Buscan cuerpos como buscan petróleo. Catean, excavan, hacen fracking, en una misma operación sobre el cuerpo de las mujeres y las feminidades y sobre la madre tierra. Y son esas mujeres, morenas e indígenas, declaradas hoy ya en rebeldía, diría las herederas rebeldes de Laurita Vicuña, de esa Laurita atrapada en una narrativa que vuelve a producir y actualiza la violencia. Son esas mujeres en rebeldía las que están poniéndole freno al despojo, cuidadoras de la biodiversidad, del agua, y cada vez más cuestionadoras también de los privilegios y el poder de los varones. Perdón, Mariana, te quedan 4 minutos. Bien, gracias. Se llaman, por ejemplo, Berta Cáceres. Entonces, el chineo sobre los cuerpos de las niñas indígenas, siempre empobrecidas, siempre vulnerabilizadas, es a la vez el chineo sobre la tierra. Los grandes varones blancos, hetero, cis, y de nacionalidades modernas e importantes, hacen con el planeta lo que los varones criollos, educados en el patriarcado, en su horrenda versión colonial, hacen con las niñas. Última nota para mis 3 minutos. Dice, Denise deja abierta una puerta al futuro, porque nos interpela. Piensa o siente hacia adelante de lo que es posible hacer, esos registros, esos tejidos. Entonces, John Berger va a decir en la tesis 11 de la economía de los muertos, una pregunta: ¿cuál es la relación de los muertos con lo que no ha ocurrido? O sea, con el futuro. Todo el futuro es la construcción en que su imaginación se empeña. Ahí ahorita imaginándose otro futuro. Entonces yo quiero pensar que Laurita, como voz colectiva, se está empeñando o se empeñaría en imaginar lo que todavía no ha ocurrido. Y lo que no ha ocurrido es otro futuro, donde las mismas preguntas que hoy se hizo Denise se responden distinto. Donde las huellas en la arena nos hablan de niñas que juegan. Donde las sogas son para saltar, no para ahorcarse. Donde las historias y los mitos nos hacen del universo algo inmenso, pero también cercano. Donde la poética de las infancias y el sostén del mundo adulto cosen de una vez y finalmente todos nuestros retazos. Muchas gracias. Interesantísimo, la verdad que muchas gracias, mucho para pensar, ¿no? Mucho. Bueno, después abriremos el espacio para el debate. Bueno, le damos la bienvenida a Miriam Gianni. ¿Estás por ahí, Miriam? Cambio los lentes a los de cerca. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Bueno, estuve escribiendo algunas notas también desordenadas, no sé. Bueno, lo que salió, me gusta mucho el trabajo que se tomó Denise y lo quiero agradecer.
y también agradecer tu invitación, que es a compartir escritos, a conversar sobre ellos, conversar, conversionar, convertir. Tal vez se produzca el milagro de alguna conversión, como la de la mamá de Laura. Y si logramos revertir los sacrificios, porque no son ni justos ni necesarios, tal vez algo de la divergencia ocupe nuestra preocupación por las niñeces y transformemos las situaciones de sometimiento y descuido en posibilidades de juego, de deseo y de cuidados. Es siempre un aporte valioso el la mirada de quien llega y ve con ojos de primera vez lo que allí, aquí, sucede. Suele ser una oportunidad para desnaturalizar lo que las gentes en su cotidiano dejan de ver, porque quedó oculto bajo el polvo que el viento deposita y el día a día de las rutinas amontona sobre los escritorios y las mesas de cocina. A veces, porque los que luchaban se cansaron de luchar y el manto de un olvido silencioso, una omisión, recubre como capa de cebolla algo que afortunadamente va a volver a ser develado por una mirada que busca lo oculto, la del arqueólogo, oficio con el que Freud comparaba la práctica del psicoanálisis. Porque también nosotros, nosotras, pecamos como se peca, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, y así es, 2 por 3, la cebolla descubre alguna capa geológica oculta alojada en nuestras memorias. Voy a referirme a 2 cuestiones que me desvelan desde la lectura del texto de Denis. Una relacionada con la cuestión del caso L en particular, algunas preguntas acerca de la función psíquica de los mitos, la transmisión oral, los cuentos y rondas infantiles, y en particular los relatos religiosos del judeocristianismo, dedicando algunos momentos en su defensa y otros tantos en su crítica y o defenestración. ¿Cómo deconstruimos y proponemos nuevos dispositivos de producción de historias a partir de la vida e historia de Laura Vicuña, referente de la espiritualidad cristiana santita popular en Junín de los Andes y sus alrededores? La segunda cuestión que desvela el texto de Denis nos pone como sujetos de la gestión política en cuestión. ¿Cómo va la marcha de nuestros dispositivos? ¿Qué se ha venido gestionando? ¿Cuáles han sido las apuestas y dificultades en el andar? ¿Dónde estamos y qué es lo que vamos a proponer para mejorar las condiciones de protección de nuestros vecinos más pequeños? Así que ahí vamos. Cuestión 1. Algo sobre Laura Vicuña, de la hagiografía al relato de vida de una niña que padeció maltrato y abuso sexual contra las infancias. Bueno, la hagiografía es la historia de los santos. El texto de Denis va enhebrando en una serie la historia de la niña Laura Vicuña, ficcionalizada como caso L. Un primer movimiento de alojar clínicamente a aquella niña nacida en 1891, que huye de Chile, la guerra y la miseria, a partir de la muerte de su padre, de la mano de su madre, Mercedes del Pino, y de su hermana, Julia Amanda. Al llegar aquí, se instalan en Junín de los Andes, en la estancia de don Manuel Mora, quien se une de hecho a la madre de Laura, un matón con poder económico, que patentiza la violencia patriarcal en el contexto de la violencia genocida de exterminio a los pueblos originarios de la Patagonia, arrebatando cuerpos, territorios que se reparten arbitrariamente entre las avanzadas del ejército del Estado argentino. Una cuestión no saldada, aún vigente, un conflicto que pulsa e impulsa luchas, represión, repudios y también defensores. En esta disputa, el texto sitúa la dramática vital de esta niña, mapuche de origen, cuerpo territorio propicio para ser avasallado, colonizado, también evangelizado. Recurre Denis a un estudio que incluye la hagiografía,
entre otras fuentes, para construir la vida de Laura como caso. Mientras leía la particular manera de intentar ordenar en clave religiosa el desorden en los órdenes del amor padecidos por Laura y su familia, esta necesidad de ofrecer su vida a Dios para salvar a su madre de vivir en pecado, recordaba el Evangelio según Jesucristo, novela en la que José Saramago dedica varias páginas a nombrar uno a uno los santos mártires de la Iglesia Católica y las vejaciones a las que fueron sometidos. Dijo Jesús: «Esté a la espera». «¿De qué?», preguntó Dios, como si estuviera distraído. «De que me digas cuánto de muerte y sufrimiento va a costar tu victoria sobre los otros dioses, con cuánto de sufrimiento y de muerte se pagarán las luchas que en tu nombre y en el mío sostendrán unos contra otros los hombres que en nosotros van a creer. ¿Insistes en querer saberlo?». «Insisto». «Pues bien, verificará la asamblea de que te he hablado, pero sus cimientos, para quedar bien firmes, tendrán que ser excavados en la carne y estar compuestos de un cemento de renuncias, lágrimas, dolores, torturas, de todas partes imaginables, hoy y otras que solo en el futuro serán conocidas». Saramago, novela del año 2000. ¿Quién es este nuestro Dios, primero hebraico y ahora cristiano, que quiere la sangre, la muerte, para que sea restablecido un equilibrio de un mundo que solo de sus leyes se nutre? Un Dios que, aún sabiendo de lo que vendría, las cruzadas, la Inquisición, decide que su Hijo sea inmolado para la salvación de la humanidad. Dolor y muerte que promete la vida eterna, trayendo más dolor, muerte y sangre inocente. Un Dios único y patriarcal que, al igual que los proclamados por las grandes religiones dominantes en nuestra cultura, ha sido capaz de crueldades indecibles, incluso hacia los más fieles corderos de su rebaño. Decía al inicio que había algunas cuestiones que necesitaba defenestrar. Y desde un pensamiento que no desmiente ni subjuzga la existencia de Dios ni las creencias religiosas, afirmamos que no concebimos el sacrificio de infancia alguna para la conversión de ningún alma, y menos de almas de adultos descarriades. Nota de color. Este año nos enteramos que en la ciudad donde crecí, Mercedes, provincia de Buenos Aires, una calle llevaba el nombre de un cura que solía abusar de niñas en el momento de la confesión. Afortunadamente, un grupo de mujeres se animaron y lograron interponer una interdicción, exponiendo más de 40 años después, y muerto ya el clérigo, su aberrante accionar. Se supo también que el cura fue colaborador de la dictadura 76-83. ¿Qué decir? Y aunque el honor del difunto fue defendido por varios grupos locales, la voz de las mujeres denunciantes fue acompañada, y no habrá calles que recuerden a ese abusador simpatizante de represores. La valentía de volver a poner la mirada sobre hechos tan cotidianos que podrían pasar desapercibidos es fundante. La palabra que denuncia cuestiona los mitos fundacionales y los pone en disputa, un poco pensando también lo que decía recién el compañero. Ojalá algún día ninguna ciudad en la Patagonia lleve el nombre del genocida Roca. Esa será una gran victoria para reescribir historias que instalen un nuevo orden, derogando un poder establecido que perdura aún. Y hablando de ficciones que ayudan, dice Bruno Bettelheim en la introducción a los cuentos de Perrault: todos necesitamos del consuelo aportado por la imaginación si queremos vivir de forma satisfactoria en un mundo de realidades cotidianas que, sin la aportación de los sueños nocturnos o diurnos, se nos harían demasiado duras de soportar. Las toleramos porque abrigamos la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Bueno, es un libro que se leyó mucho a la noche
en las noches con mis hijos acá en casa. Esos cuentos bien terroríficos, bien aterradores, que nos gustaban mucho. Y a este psicoanalista que psicoanalizó los cuentos de hadas, no le cabía ninguna duda de que las niñas no son ningunos blandengues. Muy por el contrario, son gentes valientes, imaginativas y sensibles, capaces de ayudar a sus adultos cuidadores con esos pequeños cuerpos, muchas veces más de lo que los adultos, con esos cuerpos más crecidos en tamaño, pueden hacerlo con ellos. Claro que aquí estamos todos, todas, todes comprometidos con aliviar semejante esfuerzo de les infantiles sujetos en soportar a grandulones y grandulonas que eligen mal, piensan como el enemigo, no ocupan su lugar, no defienden su deseo y tantos otros defectos de los que padecemos los habitantes de este planeta al borde del colapso. Tal vez sea un poco antigua y no adhiera tanto a las corrientes que denostan las rondas infantiles y los cuentos tradicionales. Es que yo he visto reírse a las mujeres mientras cantaban nanas, donde se mencionaba, entre las vicisitudes que impedían el buen dormir de los niños, al papá borracho. Y pude leer en sus risas la picardía de la denuncia. Decía François Dolto que quien habla, denuncia. Las canciones como Mambrú, o Estaba la Catalina, sentada bajo el laurel, no sé si la conocerán, es una mujer que lo ve al marido y no lo puede reconocer porque se ha ido a la guerra y vuelve. Antes se cantaba. Bueno, son canciones, relatos orales de las guerras, de hace por lo menos 3 siglos, que remiten a siglos de guerras, tan antiguas como el patriarcado en nuestro hermoso planeta verde. ¿Hay que callarlas? ¿Qué pasa con lo que callamos? Diría Lito Nevia, cuando no recordamos lo que nos pasa, no puede suceder la misma historia. Bueno, al rescate de Laura. Va ahora lo que del relato de la vida de Laura podría colaborar con la producción de sentidos que permitan la producción de herramientas subjetivas que protegen, capaces de animar a crear más protección que sometimiento, más cuidados que atropellos, destinos más valientes que mortificados. 1. Laura huye ante la amenaza de ser abusada sexualmente. 2. Laura diferencia a la persona atacada, que debe ser protegida, del que es violento y ataca, del cual hay que separarse y huir. 3. Ella, de alguna manera, por ahí esto es muy discutible, pero quería tomar algo de esto, puede transformar la burla en algo que la distingue y de lo cual ella se apropia como identidad. Y se enorgullece. Yo soy la loquita pero no de ustedes, la loquita de Jesús. Ella hace su bandera de la burla. Se distancia de la burla con eso. Aún en su fragilidad, intenta proteger y protegerse. Es niña, mapuche, pobre y mujer, y su lugar como referente espiritual popular convoca la posibilidad colectiva de compadecer y hacer causa, que quiere decir ganar gente que piense como nosotros, que es hacer política a favor del pleno cumplimiento de los derechos. Me gustó lo que también me apareció mientras pensaba en esto, el santito acá de Chimpay, el cicerino, y también pensé, ¿no?, como estas cuestiones de que hasta ahí se juegan las diferencias. Perdón, Miriam, quedan 5 minutos. Perfecto, sí, vamos. No olvidemos que la violencia es parienta del miedo, dice Elena de la Aldea en La violencia de las violencias. La prematura muerte de Laura, desde el punto de vista de atención médica, hoy sería prevenible con el uso de antibióticos y otras estrategias sanitarias que aún no estaban disponibles a principios del siglo pasado. Esta es más cuestionable. Como al sargento Barba Azul, el malvado Don Mora tuvo una mala muerte. Alguien lo ajustició. Estemos atentos y atentas a que no vayan a ponerle su nombre a alguna calle en la zona sur.
Pregunta. ¿Podremos crear dispositivos que permitan que la triste historia de Laura del Carmen Vicuña Pino sea una oportunidad para revitalizar en los niños y niñas de la región sur de nuestra Patagonia y alrededores una identidad que defienda los derechos de las infancias y adolescencias, que se alineen contra del chineo junto a las mujeres mapuche? Y yo digo que si no arrugamos o nos cansamos, claro, podemos apuntalar la potencia de sostener y resguardar la vida de las generaciones por venir. Más allá de las geografías, en el mientras tanto, seguiremos sosteniendo y recomendando la lectura y escucha de otras historias de autores y músicas regionales, tales como los cuentos del Rafa Urreta Vizcaya y del Willy Arrue, y las canciones de las Larariras, con quienes definitivamente es más fácil congeniar. Cuestión 2. Acerca de los dispositivos. Llevo trabajando en la provincia de Neuquén ya 37 años. Cuando estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires, entre el 77 y el 82, 1900, ni la psicología evolutiva, psicología infantil, ni la clínica de niños y adolescentes enseñaban acerca de los maltratos ni abusos sexuales contra la infancia. Literal y epistemológicamente no existían. La provincia de Neuquén, como siempre pionera, la provincia de los derechos humanos cuando decidí migrar hacia aquí, tempranamente tuvo dispositivos y leyes de avanzada en la construcción de infancias y adolescencias con protección de derechos. En los hechos hemos asistido al armado y olvido de dispositivos que fueron novedosos en nuestro país. Hace poco leímos con tristeza que la línea telefónica 102 con sede en el Hospital Castro Rendón, creada a fines de los 90, estaba sin personal. En 2001 se presentó una guía de atención de violencia conyugal y maltrato infantil en el ámbito de la salud pública. En 2013 se presentó un protocolo de maltrato infantil y ASI para las secuelas de la provincia. Jornadas Nacer Sonriendo, organizadas por la Red Jarilla de Plantas Saludables con Adriana Marcos, Vivian Camacho, equipo Casa Arcoíris entre Salud Progreso, 2013 San Martín de los Andes. Quiero traer a la memoria también algunas apuestas que acompañé por esos lados. Capacitación en herramientas subjetivas protectoras con cuidadoras y cuidadores de primera infancia en UAFI CCI, junto a María Isabel Manganiello, Patricia Calvo-Rius y tanta gente maravillosa de Instituto de Formación Docente. Supervisiones institucionales de equipos de primera infancia, un dispositivo de Casa Arcoíris que se llamaba Plaza, y no me acuerdo el segundo nombre, para niñas acompañadas de adultos responsables en San Martín de los Andes entre 2008 y 2015. Una ordenanza municipal sobre centro de cuidado infantil, escrita por María Isabel Manganiello, San Martín de los Andes 2015. Encuentros comunitarios para cuidar a nuestros chicos y chicas, junto al equipo psicosocial del Hospital de Junín de los Andes, marzo-diciembre de 2014, capacitaciones, herramientas subjetivas protectoras con personal de CCI, Municipalidad de Villa Langostura, marzo-diciembre de 2015. Comisión de Infancia, programa radial Patas para Arriba, Crianzas al Aire, conducido por Inés Herrero y Noelia Sandoval, 2020-2021. Comisión de Infancia, Colegio de Psicólogos, Distrito Quinto, producción del texto colectivo hacia la elaboración de posibles vacunas contra la desubjetivación, julio de 2021. Una gran cantidad de operadores de la infancia formados en la Diplomatura de Derechos de las Infancias, conducida por el profesor Gabriel Garzón. Entre 2004 y 2010 mejoramos los registros de salud mental en el ámbito de salud pública, constatando que las consultas por problemas de vinculación en las familias que incluían síndromes de maltrato eran absolutamente prevalentes en la atención ambulatoria de los inspectores de salud. Existen redes territoriales, redes de salud, dispositivos ministeriales, provinciales, municipales. ¿Son suficientes, insuficientes, desconectados? Apelo a que una vez reagendada la prioridad, las personas aquí presentes seamos capaces de comprometer una práctica de discusión que nos permita reorientar un diagnóstico de situación territorial, local y zonal para exigir y exigirnos los ajustes correspondientes. Last but not least. Lo que comanda el relato no es la voz, es el oído, dice Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Espero que sin conocer de antemano a todos los participantes de este conversatorio, este relato haya ido en consonancia con lo que vuestros oídos esperaban, deseaban, pedían a gritos escuchar. Caso contrario, podrán escribir una carta de reclamo a los organizadores y organizadoras. Deseo que esta conversación dispare deseos de transformación, indisciplinas y transgresiones
que permitan subvertir el orden de mortificación impuesto en nuestras vidas, instituciones y prácticas. Gracias, queridos colegas de la Comisión del Colegio, por abrir este espacio. Bueno, muchas gracias, Miriam. La verdad que también, ¿no? O sea, mucho por seguir construyendo. Gracias. Y bueno, Carolina Di Pietro, ¿estás por ahí? Sí. Sí, acá estoy, Ahí, hola. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Felicitarte, Denise, por la exposición. La verdad es que muy interesante también la exposición de Mariano y Miriam. He registrado y anotado algunas cosas que yo me quedo siempre con las preguntas, ¿no? Con esto de poder empezar a cuestionarnos. Es muy interesante poder empezar a cuestionar nuestras prácticas, ¿no? Y poder esto replantearnos. Hay muchas Lauras, y bueno, ¿cómo trabajamos nosotros, cómo desde los organismos o desde nuestras propias prácticas? Sabemos que la problemática del abuso sexual es una de las peores formas de violencia y genera una gran vulneración de derechos de niñas y adolescentes. Concurrimos a un verdadero cambio de paradigma, poder romper estos esquemas de silencio e indiferencia ante estas situaciones, estos viejos paradigmas tutelares, estas miradas adultocéntricas, ¿no? Yo, la idea de mi participación es que les comentara, bueno, sobre la mesa interinstitucional e interpoderes. Para nosotros poder prevenir las situaciones de abuso se presenta como una prioridad por ser la peor forma de maltrato, y requiere no solo un trabajo desde lo individual, ¿sí? Sino también, y no entendemos otra forma que no sea el trabajo en red, ¿no? Que sea un trabajo intersectorial. Me quedo con algunas preguntas que decían, ¿no? Esto del tema de las estadísticas, para poder, lo que se mide no se puede cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a mejorar nuestras políticas públicas si no conocemos, en esto que decía vos también, Miriam, sobre los diagnósticos territoriales? Es sumamente importante saber cómo está la situación actual en cada una de nuestras localidades. Por ese caminito va la Mesa Interinstitucional Interpoderes, la mesa de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. Nosotros no hablamos sobre abuso sexual infantil, no infantilizamos el abuso sexual, ¿sí? El abuso sexual no es infantil. El abuso sexual es contra niños, niñas, adolescentes. Ponemos la responsabilidad en los adultos. Ponernos de acuerdo en la mesa, son representantes, es interinstitucional e interpoderes. En la mesa están sentados representantes de cada uno de los ministerios, tanto de incumbencia directa como de incumbencia indirecta. En la problemática, los de incumbencia directa son los que abordan directamente las situaciones de abuso, como es el Poder Judicial, Defensoría, Fiscalía, juzgados, salud, desarrollo, municipios y policía, y el Centro de Atención a la Víctima. Y los de incumbencia indirecta, que son los que trabajan más con lo que es la prevención y la promoción. Actualmente, yo por ahí veo a Rodrigo Navarro. Rodrigo trabaja en desarrollo social, no sé si es quien yo digo, pero fue pionero en la mesa de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. La mesa comenzó a funcionar en el año 2012 en el COPRONAF, y luego a partir del año 2016 empieza a funcionar, la coordinamos desde la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud. Actualmente desde la mesa, todas estas preguntas que se hacían tanto Mariano como Miriam como Denise, nosotros también desde la mesa nos las hacemos y tratamos de poder poner en acción. Estamos tratando de trabajar en lo que son los diagnósticos territoriales en cada una de las localidades. Estamos trabajando sobre una guía para poder conocer cómo es la situación en cada una de las localidades y en la provincia en general. Estamos trabajando sobre las pautas de articulación, en esto que vos decías, Miriam, sobre los protocolos que hubo de educación. Bueno, cada uno de los organismos tiene su propio protocolo, pero ¿qué pasa? A la hora de articular con un otro organismo, es donde vemos la dificultad. Entonces nos sentamos a poder trabajar sobre las pautas de articulación, ¿sí? Poder aunar todos esos protocolos de cada uno de los organismos para poder articular. Entendemos, y es uno de los ejes que tiene la mesa, que si trabajamos desarticuladamente, aumenta el riesgo de ese niño, niña o adolescente, y aumenta la impunidad. Si trabajamos de forma, y aumenta la revictimización. Si trabajamos articuladamente, disminuye esa revictimización y disminuye el riesgo de ese niño o niña.
Entonces nos pusimos como prioridad este año poder terminar esas pautas. Cuesta porque cuesta obviamente en la trinchera, decimos nosotras, ¿no? En el accionar, cuesta mucho, hay muchas tensiones en la mesa, eso se ve, pero bueno, estamos tratando de poder trabajar articuladamente, ya tenemos el programa. Y también esto, ¿no? Poder cuestionarlo, empezar a trabajar internamente desde nuestra profesión, desde nuestras prácticas, cómo hacerlo de forma responsable, ¿no? En esto que hablaba Denise, en esto de poner la responsabilidad en la víctima, ¿no? Creer en el relato de ese niño, niña, adolescente, es fundamental. Cuando hay una develación de una situación, bueno, creo que muchas de las que aquí están presentes trabajan en consultorios o trabajan en organismos, bueno, si hay un develamiento de una situación es poder brindarle yo la información. Desde la mesa estamos trabajando, bueno, hay un develamiento, nosotros se hace la denuncia, tenemos todos y todas la obligación de denunciar, ¿sí? Ya no es del ámbito privado, sino ya es público. Entonces, a raíz de la reforma del nuevo Código Procesal Penal, todos y todas tenemos la obligación de denunciar. No dudar de ese relato de ese niño, niña, que muchas veces revictimizamos por eso. ¿Será verdad? No somos nosotros quienes tenemos que investigar, para eso está la justicia, ¿sí? Para eso está Fiscalía, para eso está Defensoría de los Derechos del Niño. El delito, obviamente, lo investiga Fiscalía, ¿sí? Si hay un develamiento, es en Fiscalía donde se debe hacer la denuncia para que luego se haga la investigación. Si tenemos alguna de Fiscalía después, obviamente, va a informar a Defensoría. Después, si hay una sospecha de una situación porque tenemos indicadores inespecíficos, bueno, ahí sí damos aviso a la Defensoría de los Derechos del Niño. Y muchas veces también nosotros llamamos denunciar, es informar a los organismos de incumbencia directa para que puedan intervenir. Centros de salud más cercanos, hospitales y desarrollo social de provincia o municipio, ¿sí? O centros de atención a la víctima. Actualmente desde la mesa estamos trabajando también lo que tiene que ver en la formación a los agentes, tanto de lo público como privado. Hemos formado muchas capacitaciones y formaciones en lo que tiene que ver en esto, en el abordaje de las situaciones. Ya muchos profesionales tenemos muchas capacitaciones, ¿no? Y más que nada desde salud, desarrollo, desde esos organismos, Poder Judicial. Entonces lo que nos propusimos este año es, bueno, ¿qué específicamente necesita cada organismo sobre esta problemática, ¿no? Bueno, desde desarrollo nos dijeron necesitamos conocer el protocolo, necesitamos conocer cómo hacer los informes, qué necesita Defensoría, bueno, ahí fuimos con la capacitación, desde salud lo mismo, desde la línea 148 lo mismo. No sé si estaban informados que existe la línea 148, que es una línea provincial que puede acceder tanto quien es víctima como también los profesionales para asesorarse sobre ciertas situaciones o qué hacer ante ciertas situaciones, y funciona en toda la provincia a las 24 horas. La línea 102, como bien dijo Miriam, que la línea 102 también está sentada en la mesa. También desde la mesa se pudo tomar la problemática que estaba pasando en la línea 102 y pudimos acompañar ese reclamo, y hoy se logró de que haya más equipos en la línea. La mesa no solamente... Te quedan 3 minutos. Perdón, solamente desde la mesa también recepcionamos esas demandas en cuanto al sistema de protección, ¿sí? De cómo acompañar, si desde Defensoría también no había equipos interdisciplinarios de cámara GESEL en las localidades, acompañamos ese reclamo, acompañamos desde la mesa para que que podamos trabajar articuladamente, que estén los recursos necesarios para la atención y el abordaje de esta problemática, que esté la especificidad, que eso falta mucho en algunos, más que nada en algunos ámbitos, tanto de salud como de desarrollo, en la atención específica en el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Desde la zona sur, yo fui recorriendo mucho, yo soy a nivel provincial, digamos, recorro todas las localidades para poder recopilar esta información. Actualmente contamos con estadísticas, pero muy pocas no existen a nivel provincial ni a nivel nacional. Las únicas estadísticas que existen a nivel nacional son las de Valle y Berti, y a nivel provincial lamentablemente no existen. Estamos trabajando y peleando mucho para que existan. Defensoría nos acercó un informe,
si bien cada organismo tiene sus propias estadísticas, son muy pocas, y no permite el dato certero, ¿no? ¿Qué es eso lo que nos permite ver después el recorrido institucional de esta persona y dónde están las fallas en estas articulaciones? Pero bueno, vamos por ese camino, vamos tratando de poder, por eso celebro de que acá se plantee, de que se cuestione, que lo puedan acompañar, porque me parece que sería fundamental tener la mirada desde ustedes, y que se empiecen a cuestionar estas cosas, ¿no? De, bueno, ¿qué dispositivos podemos hacer para poder trabajar estas problemáticas? Tienen el acompañamiento de quienes trabajamos en la mesa, en la coordinación de la mesa, se pueden plantear o lo pueden llevar a que lo planteemos en la mesa. Ahí están jueces, defensores de todo. Por suerte este año están participando los defensores de toda la provincia, y están los representantes de cada uno de los ministerios. Nada, comentarles esto, que Zona Sur, por ahí si ustedes desde sus consultorios, etcétera, tienen alguna situación de velamiento, deben sí o sí informarlo a Fiscalía, ¿sí? Si es una sospecha, es a defensorías o a los organismos de incumbencia directa. Es re importante poder, esto, ¿no? Que yo cuando hablaba con las chicas les decía, que muchas veces en los informes también esté el acompañamiento del colegio, también es fundamental para que no esté el profesional solo en estas situaciones. Eso, los que hemos pasado por algunos organismos, hemos aprendido siempre el sellito institucional atrás de la firma. Pero bueno, nada, agradecerles, era toda la información que ustedes sepan que existe esta mesa interinstitucional de interpoderes, que existe en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del área donde yo trabajo, donde trabajamos con el sistema de protección y poder acompañar en la formación, capacitaciones para los agentes tanto de lo público como lo privado. Hicimos capacitaciones a los medios de comunicación porque muchas veces surgió como demanda a la mesa de que se develaban datos sensibles en los medios, y en localidades muy chicas se sabía y se revictimizaba ese niño o niña. Entonces trabajamos sobre una guía práctica para poder abordar estas situaciones con los medios de comunicación. Nuestro eje fundamental es evitar la revictimización de estos niños y niñas, y estamos trabajando, digamos, en lo que podamos y en lo que esté en nuestro alcance, digamos, como organismo y como representantes de cada uno de los organismos, de poder trabajar articuladamente, que es lo más importante. Que, bueno, Bueno, creo que ya me quedé muchas sin gracias, tiempo, muchas perdón. gracias. Sí, de hecho, después podemos habilitar alguna vía para que podamos obtener más información, si te parece algún mail de la mesa o lo que consideres. ¿Sí? Los podemos mandar después por mail a los participantes. Bueno, vamos a abrir entonces la ronda de preguntas, un conversatorio. Nosotros habíamos pensado al menos como 2 preguntas disparadoras para quien quiera empezar o hacer algún comentario a los expositores. Preguntarles cómo se puede contribuir a la visibilización de estos problemas en su trabajo o en su localidad, y qué perspectiva de abordaje posible se viene pensando o trabajando, ¿no? En cada uno de los ámbitos donde pertenecen. Vamos a pedirles que por favor para participar levanten la manito y enciendan la cámara para hacer la pregunta, por favor. Lo mismo el chat, si quieren escribir. Yo quería preguntar, quizás, no sé si está tan dirigido a Carolina, sino a todos, a todas, cuando nos proponemos visibilizar y cuando nos proponemos articular, viendo que es una de las problemáticas más importantes, ¿no? Cómo articular el abordaje, la intervención en situaciones, ¿qué recursos tenemos para eso? Porque bueno, también por otro lado está la articulación del trabajo público y privado, que lo conversamos mucho en la Comisión de Infancias, pero ¿cómo construimos esto justamente entre todos, ¿no? ¿Cómo construimos esta articulación? Porque más allá de lo que es el trabajo personal, de lo que significa que cada uno articule, es decir,
cada una va trabajando con colegas o trabajando con el defensor, en defensoría, con salud. ¿Cómo lo podemos pensar a nivel justamente institucional y que esto lo podamos ir viendo realmente, ¿no? Como un trabajo concreto, digamos, ¿no? Por otro lado, tengo otra pregunta, que es que muchas veces partimos de una situación de develamiento, como vos decías, pero también trabajando con niños pequeños, nos damos cuenta que hay un trabajo previo que muchas veces hacemos los psicólogos cuando atendemos una situación de abuso, que es lo que muy artesanalmente, muy despacito, un paciente pequeño, una niña, un niño, puede ir construyendo como relato o como cierta experiencia vivida, que a veces es muy difícil y que lo que está queriendo un juzgado o un defensor, o cuando nos piden un informe, tiene que ser ese relato, ese informe, o que después se vea contundentemente en una cámara Gesell, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cuestión que a mí me inquieta muchísimo. Bueno, por ahí, si alguien más quiere comentarnos, no hay problema. Por ahí en estas dos preguntas, a ver, con respecto a la primera, a mí me parece que, bueno, como articular el trabajo en red es las redes locales, poder participar de las redes locales, poder participar o generar redes interinstitucionales es fundamental y no se entiende otra forma de trabajar que sea articuladamente. Cada uno, obviamente, cuando tenemos alguna situación, articulamos tanto con defensoría o con equipos técnicos de algún organismo, pero más allá de eso, sí me parece que los encuentros entre los profesionales, ¿no? Poder tener estos espacios de encuentro, estos espacios para cuestionar, estos espacios para poder cuestionar nuestras propias prácticas, ¿no? Poder empezar a mirar, bueno, cómo estamos trabajando, de qué forma empezar a esto. A trabajar estas situaciones no es fácil como profesional, entonces también poder esto de cuidar al cuidador, ¿no? Cuidar al que cuida también, de poder trabajar, que eso lo trabaja mucho también Vita Escardó, que es hija de Eva Giberti, he tenido algunas formaciones con ella, de poder trabajar y poder generar estos espacios de encuentro, y estos espacios en donde podamos empezar a trabajar qué es lo que nuestras propias prácticas, ¿no? El trabajo, ya sea espacios de formación, como espacios de encuentro, como trabajo específico en redes, ¿no? Yo participo mucho de las redes locales y muchas veces no tienen que ver con situaciones específicas, sino, bueno, ¿cómo articulamos? ¿De qué forma? ¿Qué nos pasa ante ciertas situaciones? Poder generar esas redes interinstitucionales y también, yo pienso en esto, ¿no? Ustedes como colegio de psicólogos poder también generar con el colegio de otras profesiones que también trabajan en la problemática, ¿no? Del colegio de trabajadores sociales, porque soy trabajadora social, lo digo, colegio de abogadas o abogados, o sea, poder empezar a generar estos espacios para poder empezar a cuestionar. Y por otro, la otra pregunta era, María Laura. Sí, por ahí está abierta a sí, todos, no sí, solamente sí, a vos, por supuesto, pero también ¿no? Pero, tenía sí, la el tema del trabajo develamiento. Anterior al develamiento. Exactamente. Para mí es fundamental, obviamente, que con niñez que son más pequeños, que no pueden, o cuesta el tema del develamiento, de poder hablar, creo que nosotros tenemos los indicadores tanto específicos como inespecíficos, y que eso sí, si nosotros con un informe podemos dar cuenta de esos indicadores específicos, tenemos todas las herramientas necesarias para poder denunciar esa situación, ¿sí? Es conocer cuáles son los indicadores específicos y poder brindar esa información, digamos, a Defensoría, más allá del develamiento o no que pueda hacer ese niño o niña. Hay indicadores específicos en lo que son las primeras infancias que, que dan cuenta de que hay una situación de abuso, y teniendo esa información no necesariamente necesitas el develamiento.
Sí, y también esto, ¿no? En los informes que nosotros hagamos a Fiscalía, porque muchas veces lo que pasa es que tanto los fiscales como los defensores dicen, bueno, pero necesito el relato, necesito esto, necesito para acá. Bueno, ustedes tienen, y nosotras, perdón, tenemos las herramientas para poder interpelarlo eso, ¿no? De decir, bueno, por la edad cronológica de este niño o niña, se revela tal situación, o sea, tal indicadores, y eso sí es una herramienta para poder denunciar la situación. Bien, gracias, Caro. Eugenia. Hola, ahora saco la manito, no sé cómo se saca, ¿cómo están? Primero decirles que después de tantos años de trabajo y de recorrer tanto, me acordaba de los encuentros en Villa Langostura, yo trabajaba en aquel momento entre desarrollo y el hospital, con Paula, cuando armamos el equipo con mucho cariño, y pensaba, una de las cosas, me emocionaron un montón los tres, los cuatro, las cuatro exposiciones, incluso me pasó con el texto de Denise, habiéndolo trabajado, que tomándonos este tiempo de encuentro y de pausa, ¿no? Uno se impregna de otra manera. Y una de las cosas que me surge es como esta cuestión de qué contrafuerzas, por ejemplo, como este ejemplo que dabas de los contrarrelatos, ¿no? Y de los contramensajes que podemos construir y qué valor que tienen, qué esfuerzo de sistematizar la contra a este sistema, ¿no? Que se impone y que reproduce la violencia después de tantos años de aquella conquista, de aquella época, digamos, original de la conquista hasta estos días. Entonces yo pensaba que algo que es muy importante en esto que decías, Carolina, es cómo logramos un impacto sistematizante de las prácticas, porque de alguna manera, de haber recorrido distintas instituciones, yo vivo en Villa Langostura, he trabajado en desarrollo, en el hospital y ahora trabajo en el ámbito privado, y teniendo como una vocación siempre muy encendida, ¿no? por la protección y el desarrollo de las infancias, me doy cuenta que hay algo del orden del azar en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Yo recordaba que tampoco aprendí acerca de las violencias y el ASI bastantes años después de haberme formado en la misma facultad, Miriam, lamentablemente. Entonces esto es algo de alguna manera, históricamente entiendo que es nuevo, pero esta cuestión como del caos y el azar termina haciendo que se fragmenten nuestros esfuerzos, ¿no? Yo con mucho cariño escuchaba a Miriam repasar la cantidad de dispositivos, ¿no? Pero algo de la artesanía y algo del embate que uno tiene que hacer a pesar del cansancio y el esfuerzo de la remada, termina cayendo sobre voluntades particulares y sobre el pasarse la posta cuando nos vamos cansando unos con otros. Entonces yo pensaba, ¿no? Desde el orden práctico, trabajamos en el colegio, bueno, hay algo que me quedo, ¿no? Con la responsabilidad de hagamos algo desde nuestra institución, la que nos nuclea, para que no sea azaroso, que el que se interesa por preguntar por esto establezca redes y el que no, no, también protocolizar la práctica en el orden privado, y después pensar, yo entro a trabajar al hospital, no puede ser que azarosamente me toque o no me toque, así como en algún momento se instituyó la capacitación de la perspectiva Pickler en el desarrollo, se instituyeron las guías, por ejemplo, para acompañar digamos, las consultas en atención primaria, esto también debiera ser sistematizado, ¿no? No puedo ser un agente de salud que no esté formado en esta temática y sepa cuáles son los pasos a seguir. Esto tan sencillo que vos nombrabas recién, Carolina, entre si llamo a fiscalía, llamo a defensoría, con quién hablo, con quién no hablo, la verdad es que es algo bastante azaroso y tiene mucho hoy que ver con nuestra voluntad, nuestras búsquedas individuales. Y bueno, la contrapartida es esta cuestión, esta característica sistemática que tiene la violencia de reproducirse, ¿no? Me quedo pensando en esto. Después de este encuentro y en los distintos ámbitos en los que frecuentamos y ejercemos nuestras prácticas, ¿cómo podemos hacer una fuerza que tenga como una imprimación más sistemática y que no recaiga en el azar y en el caos y en la vocación, tanto en las cosas lindas como en las feas que transitamos, que tienen que ver con nuestro trabajo, y provoque un impacto realmente de cambio, ¿no? de cambio y de fuerza en el colectivo de trabajo. No sé, como me quedo pensando en eso.
Sí, Miriam, adelante. Bueno, me acuerdo tantas cosas. Me pensaba esta cuestión de cómo se hará, ahora que me he venido más grande, para que podamos tomar la posta de las cuestiones, porque si mal no recuerdo, y está Julieta Tarifeña ahí, que no sé si no estuve en tu concurso, Julieta en los concursos de más de una de las personas que entraron a salud pública, pero digamos, una pregunta clave, estoy hablando de hace muchos años, era una viñeta clínica sobre qué se hacía con un chiquito que llegaba con una sospecha de abuso sexual, o bueno, qué se hacía, era un clásico de nuestras preguntas para examen de ingreso. Primero. Segundo, nos sorprendimos mucho porque en realidad, como bien dice Eugenia, hay facultades que no hablan de lo importante. Porque, digamos, si hay algo, digamos, que es prevalente, pero además de prevalente por la frecuencia, es prevalente por y debe ser prioritario por el daño que produce, ¿no? Si uno pensara en, bueno, alerta epidemiológico, que eso lo hemos trabajado un montón, nunca logramos que nos incluyeran, así como hay alerta epidemiológico para casos de tuberculosis, pensando de paso Laura, o ¿por qué no hay alerta epidemiológico? Nosotros pedíamos 4 alertas, que eran abuso sexual infantil, crisis subjetiva, intoxicación aguda, sustancias, y bueno, el cuarto no me acuerdo, pero es prevalente la consulta en torno al tema de los malos tratos o las dificultades de trato con los niños en las familias. O sea, re prevalentes. Entonces, esto es un ABC que salud pública no se puede. Es como si vos entrar a salud y no sabés cuáles son si sos enfermero o médico, no sabés cuáles son las vacunas que les tenés que dar a los chicos, primer año. Es lo mismo. Ahora, también pensaba de las cuestiones que tienen que ver con lo que nos enseñan en los ámbitos universitarios en torno a las prácticas privadas. Y en esto, digamos, reconozco cuál fue también el proceso que yo tuve que hacer cuando empezamos a ver que había que hacer algo con los maltratos dirigidos a los niños. Nosotros veníamos de una forma, primero, veníamos del proceso militar. Entonces la práctica privada no se podía informar de nada, porque era peligroso informar. Este fue un mito de los que obturan digamos, que las prácticas progresen, que implicó que la gente, por ejemplo, para empezar a utilizar registros de salud mental era un laburo terrible, porque decían, no, ¿cómo vas a andar diciendo? Es violar la intimidad del paciente. Bueno, el tema que decía también María Laura, cuando llega un niño con una situación de sospecha de abuso a un ámbito público, yo creo que igual, a pesar de que lo que dice también Eugenia, es cierto que hay mucha gente que parece que viviera en un tupper o que no se enteró que en salud pública tenés que saber algo de trabajo con niñas y de vulneración de derechos, y en las infancias y adolescencias lo tenés que saber sí o sí antes de empezar a abrir la puertita del consultorio. Digamos, en el ámbito privado se complica mucho, porque vos ahí tenés un cliente que te trae un niño, es el abusador que te está trayendo al niño. Digo, no, yo siempre, digamos, casi toda mi historia laboral transcurrió, y toda esta cuestión de también cambio de prácticas y de paradigma en torno de la atención de los derechos vulnerados en la infancia, se dio en el ámbito de lo público, donde sí hay redes, donde sí te juntás con, o sea, hay es más fácil la cosa ahí. O sea, ponele, tendría que hacerlo. Tenés protocolos, tenés equipos interdisciplinarios, no estás solito en el consultorio, con el niño y la niña, la familia que te lo trae. Sí, yo creo que lo que me quedé pensando, bueno, en 2 cuestiones. Una, que sigue siendo, digamos, ¿cuáles eran? Como una pregunta, porque no. ¿Cuáles será, si será más o menos, digo, cómo será el trabajo con los abusos sexuales contra las infancias, incestos?
en el ámbito privado, pensando en la soledad del que a veces está el colega, y lo otro que pensé es qué pasa con la transmisión, digamos, con la transmisión, con el estudio de lo que sería, o sea, sigue siendo que no se sabe acerca de esto, o que parece que no tendría que saberse, o que no es un contenido prioritario en las currículas, no entiendo mucho. Y que además entre nosotros no nos transmitimos, porque si Eugenia entró a trabajar en el hospital de Yalangotre, no dijeron que había un montón de protocolos desde el año 2001, que lo presentaron la gente del Castro Rendón, se juntaron, en ese momento no había ni emails, bueno, era un cuadernillo minografiado, pero teníamos el cuadernillo, no había cosas digitalizadas todavía, las prehistorias. Pero digo, las capas de cebolla, ¿qué pasa? ¿Cómo removemos, no? Gracias, Miriam. Sí, Mariano. Había manos levantadas, ¿no? Mariano, yo Sí, vi acá. no sé si estaba Rodrigo, pero bueno. En un momento Rodrigo había levantado. Sí, yo la había levantado, pero habla Mariano vos primero si querés. Bueno, no, igual muy breve y desde el lugar donde uno más o menos está parado. Yo hago docencia principalmente, investigación también. Parece que esa pregunta que hacía Eugenia es movilizante, ¿no? ¿Cómo ir encarando una práctica sistematizante que achique un poco el margen del azar y que achique esa idea de que lo que hace la diferencia es el voluntarismo, ¿no? Probablemente sea imposible achicar al 100% el margen del azar y pensar que las cosas no van a empujarse desde la voluntad, pero me parece que son cuestiones que hay que achicar y la idea, ¿no? Esa noción de, bueno, a ver si sale la carambola y justo era una profesional y una escuela. La potencia de los circuitos amigables, por ejemplo, y todas esas ideas también dan cuenta de todo lo que falta, ¿no? Porque si hay que armar un circuito amigable es porque hay un circuito que es hostil, que es el mayoritario. Y siempre. ¿No? Y después pensaba en la ponencia de Miriam, a la de Denise ya la elogié mucho porque realmente me sigo pensando cosas de lo que vos dijiste, Miriam, que hay 10.000 asuntos para pensar. Me gustó mucho lo que rescatás y lo quiero tomar para continuar un poquito la pregunta que hacía un poco Eugenia. Esta capacidad de Laurita de hacer del estigma una potencia, diríamos los antropólogos, ¿no? O sea, vos me decís loquita y yo sumo y hago de ese estigma una potencia, que es algo que han hecho todos los movimientos sociales y todos los actores y actrices colectivas a lo largo de la historia, ¿no? Con el significante piquetero, con el significante traba, ¿no? Lo que dice ahora Marlene Guayar, Susie Shock, ya traba no es tu insulto, ahora es nuestro orgullo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión interesante para engarzar con la pregunta que hacía Eugenia, que es cómo hacer para que esos contrarrelatos tengan otra audibilidad. Y ahí yo, como docente, como antropólogo, pero también como papá, como vecino, y digamos de esas múltiples identidades interseccionadas, ponele, siempre el sujeto que enuncia esos contrarrelatos siempre es un sujeto colectivo. Más allá de que hay grandes escritores, hay ensayistas, hay teóricas, pero siempre están y cada vez es más evidente y por suerte cada vez es más reivindicado que esos contrarrelatos son siempre una voz colectiva. Esos actores y actrices sociales lo enuncian sin pedir permiso, ¿no? Muchas veces en el escenario de las calles, en el escenario de irrumpir en la intimidad diciendo esto es público, etcétera, etcétera. Y han logrado, o hemos logrado, porque uno intenta formar parte de eso, transformaciones importantes. Yo empiezo muchas veces las clases de formación docente en ESI mostrando unos videos horrorosos de las bromas de Tinelli de hace 15 años, donde había una violación en grupo, en cadena nacional, sobre una piba, y después era una joda para Tinelli. Hoy eso es inadmisible. Y no es inadmisible por la línea editorial de un canal o de una empresa, es inadmisible por esas enunciaciones colectivas. Y el tema es que el anticuerpo que han desarrollado para mí los grupos, digamos, los sectores más concentrados del poder, etc., el otro es que construyen una especie de
relato reactivo, de reacción, donde la gente que no está metida, que no le interesa, que no tiene algún grado de identificación, no puede ni siquiera pensar, por ejemplo, que el feminismo podría ser algo interesante, o que las trabas y las trans travestis pueden decir otra cosa, o que el pueblo mapuche no es solo... siempre hay un discurso que obtura el pensamiento, que limita, y hay algo, porque lo pone en el lugar de lo excepcional, de lo extraordinario, de lo raro, de lo sospechoso, digamos, de una alteridad peligrosa, estigmatizada. Y una cosa que yo, la verdad que la aprendí en la práctica, porque la crítica que ustedes tienen a su propia formación en temas de ASI, yo la tengo en otros temas como docente y antropólogo, es que hay que lograr mayor familiaridad con esos sujetos de la enunciación de contrarrelatos. Hay que hacer circular esos contrarrelatos. Porque si te pones en la lógica de los dos platillos, nunca vas a pesar más que el... O sea, si te pones a competir en el mismo juego, con no, en realidad el feminismo es copado, no es solo pintar una iglesia y mujeres en tetas gritando, no hay manera. Ahora, cuando vos empezás a poner en circulación esos otros relatos, y las personas, en mi caso los chicos, las chicas en las aulas, empiezan a familiarizarse con eso, a verlo como que es una persona, dice algo, está orgullosa de ser traba, está orgullosa de, cuenta, tiene preguntas, tiene miedo, sueña cosas, come. Esa familiaridad con los contrarrelatos es la familiaridad con el sujeto que los enuncia. Es hacer de ese otro algo no distante, no extraordinario, no alterizado, sino lo que diría Marlene Guayar, nostredad. Ese otro tiene algo de mí. Y por lo tanto yo tengo algo de ese otro. Entonces ahí me parece que hay un desafío sin lugar a dudas, que es el de salirse del ring del relato contra relato para ir a una estrategia pedagógica mucho más capilarizada y de la inteligencia colectiva que nos han enseñado los movimientos sociales, que son quienes enuncian y construyen esos. Bueno, gracias Mariano. Nos quedan 5 minutos y se nos corta Zoom. Rodrigo, ¿estás por ahí? A ver, hola, sí, Hola. no tengo buen internet. Buenas tardes a todos. Yo también me tengo que ir ahí en un toque. Bueno, estuvo buenísimo todo lo que dijeron. Yo lo que quería acotar es que venía pensando mientras hablaban lo mismo que dijo Eugenia o parecido con esto de, o sea, lo que más me resuena es lo que tanto depende de los profesionales individualmente y no de una estructura del Estado cuando se trata de abordar estos temas. Yo trabajo en el órgano de aplicación en Traful y en Villa Angostura. Y siempre lo que noto es esto, cómo queda en el cargo de cada individuo profesional y no de una estructura institucional que sostenga. Entonces, como donde más veo la falta, digamos, es en la estructura del Estado para poder abordar estas problemáticas. Eso quería acotar solamente. Y bueno, y muchas Bien. gracias y disculpen que me tengo que ir un ratito antes. Gracias a vos, gracias. Julieta. Bueno, cortito, un poco acotando algo a lo que decía Miriam, de esto de armar red y armar equipo. La realidad es que quienes trabajamos en salud pública contamos con un respaldo y un equipo interdisciplinario de trabajo, y siempre un poco nos preguntamos, bueno, lo difícil que debe ser para quienes trabajan en el ámbito privado trabajar con estas temáticas, porque bueno, en la soledad del consultorio estas cosas, estas temáticas siempre son muy difíciles de abordar y de trabajar, y pensaba, bueno, celebro este encuentro como un inicio también de justamente de esto, de empezar a hacer equipo y armar red, incluso con otros profesionales. Nosotros recibimos muchas derivaciones de profesionales del sector privado, del ámbito médico, pediatras, médicos clínicos, médicos generales, con esta idea, ¿no?, de que en salud pública estas cosas se abordan mejor. Y en realidad, bueno, me parece que tiene que ver con esto, con que falta ese espacio de encuentro y de saber cómo trabajar con estas temáticas, de poder, nosotros tenemos la ventaja de trabajar, abordar estas cosas siempre en dupla, y es súper importante contar con el respaldo, como decía Carolina, del sello de la institución, que es súper valioso. Bueno, eso, celebro este encuentro como un inicio de empezar a armar estas redes. Y después en relación, muy cortito a lo que
lo que hablaba Carolina también de los registros. La realidad es que sí, al menos en el ámbito de salud, el tema de los registros es un gran problema porque no están unificados, hay muchas variedades de cómo diagnosticar y cómo registrar estas situaciones, y me parece que eso es una deuda que tiene la provincia, me imagino que en todas las demás instituciones, me parece que la forma de visibilizar la gran cantidad de situaciones que hay empieza por ahí, ¿no? Con saber lo que tenemos y lo que estamos atendiendo. Bien, gracias Julieta. Isabel, vos querías, no sé dónde estás, que escribiste en el chat. ¿Querías acotar algo? No sé, no la veo. Desmutate, Isabel. Ahí está. Ahí está. Hola, perdón, la tecnología me cuesta un poco. Bueno, en realidad yo quiero felicitarlos. Estoy al tanto de la Comisión Infancia por mi amiga Malala. Yo no estoy trabajando, estoy jubilada, ya he dejado de trabajar, pero pensando en años atrás, para la persona que trabajaba en privado, una situación así, era en mucha soledad y un esfuerzo muy grande para tratar de buscar por acá, por allá, no estaba sistematizado esto que ustedes están diciendo, o lo que comentó una de ustedes también, creo que fue Carolina, ¿no? De que tampoco eran temas que se hablaban en la universidad, ¿no es cierto? Mariano, agradezco tu aporte. Yo estuve en la charla que diste en Junín, que viajamos un grupo sobre suicidio, y me gustó muchísimo haber intercambiado con agentes sanitarios, porque la persona que toda la vida trabajó en consultorio privado fue muy enriquecedor, y bueno, también estaba el tema, lógicamente, del abuso contra los niños, que me gustó mucho más eso. Y a vos, esto es un detalle, Carolina, lo del nombre de la calle Roca, yo lo estuve hablando con el intendente acá en San Martín de los Andes. Parece una pavada, pero no lo es, ¿no es cierto? Porque esto que vos contaste de Mercedes con ese sacerdote me parece genial, y aplaudo a esas mujeres, ¿no es cierto? Es moverse. Y esto de trabajar en red, y bueno, las cosas han cambiado y hay otro tipo de organismos ahora. A mí cuando me tocó abordar esto, llegué a San Martín en el 91, ya venía trabajando de Buenos Aires, y me sentí bastante sola, y tuve que hacer todo lo que podía para armar un poco, porque no estaba sistematizado, organizado, no había las instituciones que hay. Así que la verdad, lo felicito a todos los organizadores y a todos los que han participado, porque me parece muy enriquecedor. Gracias. Gracias Isabel. Bueno, tenemos la última pregunta y tenemos que cerrar. Karina, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Llegó? Un minutito. Sí, sí. ¿Cómo están? Bueno, en principio también agradecerles a todos. Nada, me emocionó cada uno de ustedes cuando habló. Bueno, un poquito, yo soy Karina, hace poquito que estoy en San Martín de los Andes, soy psicóloga y estoy trabajando en desarrollo social de la provincia, en el órgano de aplicación, digamos, de la ley 2785-2302, con comunidades originarias, acá en San Martín de los Andes y población rural. Bueno, me presento ahí un poquito, pero quería plantear algunas cosas y comparto con todos los compañeros. O sea, yo me formé en epidemiología, vengo de trabajar muchos años en epidemiología, y cuando llegué acá, bueno, entré a trabajar en desarrollo social, y creo que hay algo de esto en juego también. Un poco decidí también correrme de la epidemiología porque al menos acá en nuestro país está muy atravesada por lo que tiene que ver con la enfermedad infecto-contagiosa, y es muy difícil, o fue muy difícil también para mí en los espacios que trabajé, poder darle otra mirada. Siempre terminaba reduciéndose a eso y la certificación obligatoria, que seguramente todos hemos escuchado. Pero bueno, me encanta escucharlo, me encanta escuchar epidemiología también acá, porque es algo que, bueno, que nada, que yo hice la residencia en eso y siempre quedé como, bueno, ¿se podrá hacer algo más? ¿No? Esto de sistematizar sobre todo lo que tiene que ver con los registros, y también pensaba en esto de que yo cuando salí de la carrera, yo estudié en La Plata, quizás mi mirada fue más bien particular, ¿no? En la parte más clínica. Cuando hice epidemiología y después tuve la posibilidad de hacer salud pública en la UBA, sentí que lo que me faltaba era mirar la manera comunitaria, o sea, la comunidad, lo que pasaba en general, ¿no? Y correrme, y todo ese transcurso de correrme, bueno, fue bastante importante para mí, porque me dio eso que la facultad por ahí no me lo había dado. Sí, no tengo experiencia más en la clínica, que tienen muchos acá,
Pero bueno, la idea también es esto de trabajar en redes y acompañar, bueno, y poder generar algo. Así que nada, gracias por este encuentro y bienvenido. Gracias, Karina. Bienvenida. Bueno, ya te vamos a contactar entonces. Nos queda Es la persona indicada, es la persona indicada. Indicada, tal cual, no la largamos. La tienen ahí. Un destello, diría Mariana. Gracias. Denise, ¿estás por ahí? No te veo. Sí, Acá estoy. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber tomado este convite, esta invitación. Seguramente será el puntapié de otros encuentros y de otras cuestiones. Nos vamos con una responsabilidad asumida, ¿no? Que es hacia nuestros niños. Y también pensaba esto de algo más que hoy surgió y que me parece que también está bueno retomar, que es para aquellos que inician la carrera, ¿no? Para aquellos que están comenzando su recorrido también, y también desde el colegio, ¿no? Cómo poder ser transmisores también de esta experiencia y de que no les toque a ellos transitar en soledad, ¿no? También poder compartir algo de esto. Bueno, seguiremos trabajando. Nos vamos muy entusiasmadas, muy contentas de esta repercusión, de que esto que fue una idea en alguna de nuestras reuniones, bueno, fue tomada y fue tan productiva. Así que muchísimas gracias. Seguimos trabajando. Gracias a vos, Denise, por la observación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Un beso. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos a Javier.